Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga grandemente a cada uno de los que están conectados. Reciban un saludo cordial desde mi hogar. Seguimos gozándonos en el Señor porque Dios siempre nos muestra su fidelidad, su misericordia. Nos guarda de peligros, de circunstancias. Y yo sé que también en ustedes ven las maravillas que Dios hace en sus vidas, en sus hogares, en las diferentes áreas donde ustedes pueden desenvolverse. Dios ahí está haciendo la obra. Amén. Yo sé que si les pregunto en esta hora, levanten las manos, ¿cuántos han visto el favor de Dios? Yo sé que todos lo harían, ¿verdad? Ahí en los comentarios quizá quisieran levantar su mano y decir, sí, yo he visto el favor de Dios en mi vida, ¿no? Porque todos vemos la misericordia, la fidelidad de Dios que muestra para con nosotros, aun que le fallamos, aunque muchas veces querramos tirar la toalla, Dios siempre está con cada uno de sus hijos. Amén. Dios les bendiga grandemente, reciban un abrazo fraterno a la distancia. Todos mis hermanos, los que están aquí en Perú, los que están fuera del país, Dios me los bendiga. Vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Reciba el saludo también los pastores, Pastor Arnaldo Chiroque y el Pastor Marcos Luna, y todos y cada uno de los que están conectados, y todos los pastores, iglesias, hermanos, amigos, familiares, todos reciban el saludo de parte de su Padre Dios. Amén. Y de su hermana Jessica. Vamos a gozarnos en esta noche, el día de hoy, en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Amén. La palabra de Dios encontramos muchas enseñanzas, mensajes para cada una de nuestras vidas, y Jesús en los evangelios, en los libros de los evangelios, usaba bastante las parábolas para dar enseñanza a su pueblo. Y hoy en día esta palabra también es para cada uno de nosotros y trae una gran enseñanza para todos nosotros. Todos nosotros debemos aprender cada día de esta palabra y vivirla en nuestro diario andar. Por eso el pueblo de Dios no se puede quejar de que falte palabra, porque Dios nos habla en todo momento, en cada circunstancia, a donde quiera que vayamos. Dios siempre está hablando a su pueblo, está hablando a sus hijos, está hablando a tu vida, a mi vida. Amén. ¿Lo tienen? El libro de Mateo 25 al 14 al 30. Yo sé que esta parábola también la han escuchado mucho, la conocen. Y bueno, vamos a meditar en esta parábola, en la palabra de Dios, y que sea Dios hablando a cada una de nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para que Dios dirija en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios eterno, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque vemos tu fidelidad cada día, Padre. Te pedimos que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, que uses mis labios, mi vida, Padre, para predicar tu palabra en esta noche, para que seas tú dirigiendo, mi Dios eterno, y a las vidas que hoy han dispuesto sus corazones a escuchar palabra tuya. Yo te pido que los ministres, yo te pido que esta palabra ahí sea atesorada en sus vidas y lo pongan por obra cada día, Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Vamos a escudriñar en este pasaje de la palabra, amados hermanos. Sé que muchos han escuchado la parábola de los talentos, amén. Le puse por título: ¿qué hago con lo que Dios me da? ¿Qué haces, amado hermano, amigo, con lo que Dios ha dado a tu vida? Porque todo lo que tenemos es gracias por la misericordia de Dios, no por nuestras propias fuerzas, no porque tengamos o seamos solo independientemente nosotros con lo que tengamos, sino que necesitamos de Dios, porque a Dios le pertenece todo. Amén. Y te pregunto en esta hora, ¿qué haces con lo que Dios ha dado a tu vida? Hoy vamos a meditar en esta enseñanza, en esta parábola, y empiezo con esta pregunta y les digo en esta hora: ¿qué es lo mejor que sabemos hacer? ¿O cuál es nuestro talento? Ahí examina tu corazón, medita ahí en casita donde te encuentres. ¿Qué es lo mejor que sabes hacer o cuál es el talento que tienes? Quizás muchos podrán responder que no saben qué talento tienen, desconocen aún la habilidad que tienen. Pero no solo hablo de habilidad, destreza aquí en lo terrenal, porque hay muchos que son hábiles para los negocios, para hablar en público, para tocar algún instrumento musical, para realizar diferentes cosas, diferentes destrezas, habilidades que tiene cada persona. Aparte de eso, yo hablo de talento que Dios da a cada uno de sus hijos, porque todos Dios ha dado un talento, Dios ha dado a todos un don. Y eso es lo que nosotros debemos ejercer, lo que nosotros debemos practicar diariamente. No conformarnos a tan solo a ser oidores, sino también hacedores. Amén. No nos conformemos tan solo de haber aceptado a Cristo, congregar en una iglesia y estar ahí sirviendo a Dios por años. No, sino también ser instrumentos útiles en las manos de Dios, porque a todos Dios ha dado un llamado. Con todos Dios tiene un propósito. Amén. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Pero muchas veces desconocemos ese propósito, desconocemos el plan que Dios nos ha dado, y muchas veces ya tenemos el talento, pero no lo ponemos por obra. Tenemos miedo, tenemos temor de desarrollar aquel talento que ya Dios ha entregado a cada uno de sus hijos. Amén. Porque Dios tiene diferentes áreas en las cuales tú puedes desarrollarte, en las cuales Dios puede usarte. Porque Dios usa de diferentes maneras, como Él quiere y con quien quiere. Amén.
con el quien tiene el deseo de hacerlo, de servirle, con el que tiene el deseo, ese hambre de servir en la obra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro Padre nos llama a ser mayordomos de sus recursos. Él, como hijos de Dios, nos ha dado muchos recursos. Por ejemplo, tenemos un arma poderosa para luchar contra el enemigo, para luchar contra aquellas circunstancias que puedan venir en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa arma poderosa? La oración. Es un instrumento que nosotros como hijos de Dios debemos usarlo, pero muchas veces no desarrollamos aquel talento, porque hay vidas que son llamadas, por ejemplo, a realizar esas cadenas de oración, ser intercesores ahí en el pueblo de Dios, en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Pero muchas veces descuidamos y no desarrollamos esta área. Muchas veces solo nos enfocamos a salvar nuestra alma y no velamos por las demás, por los demás hermanos, por las demás vidas que vienen hambrientas y sedientas. Y hoy Dios nos quiere enseñar que no debemos tener temor, porque Dios a cada uno nos ha dado talentos, dones, para poder servir en la obra de Dios. Amén. Porque todos somos útiles en las manos de Dios, pero depende de cada uno de nosotros. Vemos en el primer versículo, en el versículo 14, ahí el siervo o el señor, el dueño, hace un llamado a sus siervos, ¿verdad? Dice ahí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, o sea, iba a realizar un viaje porque se fue lejos. ¿Qué dice ahí? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Nosotros venimos a ser siervos de Dios. Amén. Dios viene a ser nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas, el amo, el que nos ha comprado con su sangre preciosa. Nosotros le pertenecemos a Dios porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Amén. Y Él tiene el control de nuestras vidas. Así que nosotros venimos a ser los siervos de Dios. Y como siervos debemos aceptar aquel llamado que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. Él no llamó solo al pastor de tu congregación. Él no llamó tan solo aquel don que Dios usa en esa congregación. No, Él ha llamado a todos sus siervos. Todos somos siervos delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Pero muchas veces pensamos que solo el llamado a ejercer o a desarrollar el talento, a desarrollar aquella habilidad para que sea usado en las manos de Dios. Muchas veces pensamos que solo es el pastor, que solo son los ministros, que solo son aquellos que tienen un cargo en la congregación, pero no es así. Debemos quitarnos eso de la mente, amados hermanos, ese pensamiento erróneo, equivocado, porque todos estamos llamados a trabajar en la obra de Dios. No necesariamente puedes tener un cargo, pero sí puedes salir allá afuera a predicar la palabra de Dios. Sí puedes dar testimonio a aquellos que no conocen de Dios. Y ahí estás siendo útil en las manos de tu Padre. Amén. Aleluya. Eso es lo que quiere Dios. No necesariamente tienes que estar frente a un púlpito o frente a un pueblo o estar a cargo de una área. No, Dios también quiere usar tu vida. ¿Cómo? Con tu testimonio. Si Dios te dio sanidad, pues ese testimonio puedes darlo a otras vidas que están esperando un milagro. Y ahí Dios también estará desarrollando el talento que te ha dado. Pero muchas veces nos detenemos y pensamos que solo los que han sido llamados son los ministros, los pastores, los que tienen algún cargo. Y no es así. Dios quiere usar a todos, amén. Así que nosotros debemos estar prestos a escuchar el llamado de nuestro Señor, de nuestro Padre. Si Dios ya nos ha llamado, porque Él nos ha escogido, aún dice la palabra de Dios, desde el vientre de nuestra madre, aún antes que se fundara este mundo, Él ya nos conocía y Él ya nos había apartado para servirle. Él ya nos había escogido para estar en estos momentos predicando la palabra de Dios. Quizá tú no te imaginabas predicar la palabra de Dios. Quizá en tu pensamiento no estaba servir o ir a una congregación. Aleluya. Pero Dios así lo quiso, porque Dios quiere que seas útil en sus manos. Amén. Amén. Aleluya. Que aún en estos tiempos, hoy, amados hermanos, es el tiempo que la iglesia de Dios, que los hijos de Dios se levanten a seguir predicando su palabra, a seguir proclamando que Él viene ya.
y que aún está dando oportunidad de salvación a todos. Él no hace excepción de personas. Él quiere que toda la humanidad se salve. Amén. Ese es el gran amor de nuestro Padre. Pero ¿a quién va a usar? Porque muchas veces los pastores de las congregaciones no se abastecen. Necesitan el apoyo, necesitan la ayuda. ¿Y a quién va a ir? ¿Quién irá? Nosotros, amados hermanos, sus hijos, los hijos que hemos sido redimidos, los que hemos sido transformados, porque de eso podemos dar testimonio, que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios sana, que Dios liberta. Amén. Gloria a Dios. Porque Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Gloria al Señor. Así que hoy en este momento Dios te está llamando, amado hermano, amigo. Dios te está llamando. Él quiere usar el talento que te ha dado. Muchas veces hay personas que son hábiles aún para las matemáticas, para las ciencias, para la química, pero ahí también esa habilidad Dios la quiere usar para su obra. Amén. Porque recordemos que toda la sabiduría, la inteligencia, ¿quién es el dueño? Dios. Y si aún nos falta, dice la palabra, si estás falto de sabiduría, de inteligencia, pídela a Dios, porque Él es el dador, Él es el dueño de todo eso. Amén. Así que, amados hermanos, debemos meditar en nuestras vidas. Si hemos descuidado quizás el no trabajar en la obra de Dios, si solo nos hemos conformado a congregar a una vida rutinaria, una vida cristiana rutinaria, pues debemos reflexionar, debemos despertar y trabajar en la obra de Dios. Decir, acá estoy, pastor, para apoyar en la obra de Dios. En lo más mínimo podemos apoyar en la obra de Dios. Amén. No necesitamos tener un título o un cartón para desarrollarnos en la presencia de Dios, porque Dios nos puede ayudar. Él mandó al Espíritu Santo para que nos ayude. Amén. Así que debemos aceptar el llamado que nuestro Padre nos hace. Así como este Señor llamó a sus siervos para encargarles, dice, sus bienes, y Él los repartió a ellos. Así nosotros Dios nos ha llamado y Él nos ha dado algo especial. Él ha puesto en nuestras vidas algo grande, algo hermoso, que es el Espíritu Santo. Aleluya, amén. gloria a Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, amados hermanos, y debemos valorar lo que tenemos. Y aún nos ha dado un regalo tan hermoso que es la salvación. Amén. La salvación es un regalo no merecido. No merecíamos ser salvos, pero Dios por su misericordia nos salvó, nos sacó de las tinieblas para ponernos en su luz admirable. Eso es lo que quiere Dios. Quiere usar tu vida y quiere usar mi vida. Quiere que seamos útiles en las manos de Dios. Y es el tiempo de correr a la casa de Dios. Ya se va a aperturar el congregar en una casa de oración. Y ahí es donde debemos levantarnos cada uno de nosotros y apoyar en la obra para que esta palabra siga siendo predicada, para que almas que tienen necesidad vengan a los pies de Cristo. Aleluya, pero no Dios. necesariamente usará al pastor. Puede usar tu vida con tu testimonio. Puede usar tu vida con aquello que Dios ha preparado en ti. Amén. Así que es necesario aceptar el llamado de nuestro Señor. Él ha puesto talentos en cada uno de nosotros, pero muchas veces va a depender de nuestra disposición. Va a depender de la decisión que tomemos hoy. Amén. Que decidamos en nuestro corazón ponernos en las manos de Dios para que Dios nos use como Él quiera. Amén. Dios, para seguir predicando esta palabra, porque no vamos a predicar una denominación, no vamos a predicar de doctrina, de religión, no, vamos a predicar a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario y ahí nos dio la victoria. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Aún en este tiempo, en esta situación que estamos afrontando, muchas personas necesitan de la ayuda de Dios, necesitan de aquellas vidas que vayan a predicarles, que les den una palabra de aliento. ¿Y quiénes irán? Nosotros, amén. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te ha dado? No te conformes tan solo a ir a calentar el asiento en la congregación. Tienes que dejar que Dios use tu vida para que seas útil en sus manos. Amén. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Quizás tienes temor, quizás no has estado sirviéndole en tu congregación donde tú estás ahí congregando.
pero es tiempo de levantarnos, amén. Amén, Es tiempo de aleluya. decidir esta noche para trabajar en la obra de Dios. Después que el Señor decide viajar, se va lejos y da sus bienes a sus siervos, ¿qué hace aquí el Señor? Dice ahí en el versículo 15, a uno dio 5 talentos y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Miren lo que dice, a cada uno conforme a su capacidad. Qué sabio es nuestro Padre, amén. Él ha dado dones, talentos, habilidades a cada uno de nosotros, pero conforme a nuestra capacidad, amén. A unos los llamó para ser pastores, a otros para servirle en otra área, a otros quizás ser el diácono o aquel que esté a cargo de la limpieza, pero todas esas áreas no hacen menos a la persona. Lo que hace extraordinario es el llamado que Dios hace a nuestras vidas, que todos somos útiles en las manos de nuestro Padre, amén. Y lo que hace la diferencia es que va a depender el desarrollo, va a depender el crecimiento solo de nosotros. No va a depender el que tú desarrolles aquel don o aquel talento por lo que te diga el pastor o por el encargo que te ha dado. No, va a depender de cada uno de nosotros. Porque vemos aquí a 2 siervos, que a uno se le dio 5, a otros 2, y a otros solo se le dio 1, de acuerdo a su capacidad. Amén. Pero esto no quiere decir que Dios haga diferencia, no. Porque algunos tienen la capacidad o tienen el llamado para realizarse o para desarrollarse en esa área. Otros quizás no lo tienen, pero también son útiles en la obra de Dios. Amén. Somos un cuerpo, lo dice la palabra. Somos un cuerpo. Y un cuerpo no puede estar desunido. Todo el cuerpo está conectado, está unido por tendones, por células, amén, por la piel. Todo está conectado. Así también es el pueblo de Dios, así también es la iglesia. Todos estamos conectados. El hecho de que uno sea ojo, otro oído, otro la cabeza, otra parte del cuerpo, no quiere decir que sea menos importante, porque todos ejercen una función específica. Amén. Y eso es lo que quiere Dios. No solo que el pastor o aquel que esté encargado de aquella obra se le cargue todo el trabajo. Dios quiere que toda la obra de Dios trabaje con un solo propósito, con un solo objetivo, que es avanzar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Que es alcanzar almas para Cristo, arrebatarla, almas de las manos del enemigo. Ese es el propósito. Y eso Dios lo encomendó a cada uno de sus hijos, que vayamos a diferentes lugares a predicar su palabra, que llevemos las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos. Pero es necesario que todos nos levantemos, que todos desarrollemos el talento que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Amén. Vemos que fue dado conforme a la capacidad que tenían sus siervos. Amén. Todos no tienen la misma habilidad, tampoco todos tienen la misma fe. Algunos tendrán más fe que otros, porque en muchos obra Dios rápidamente, pero en otras vidas quizás no ven respuesta porque aún su fe no ha aumentado. Por eso es necesario que nuestra fe también aumente cada día, amados hermanos, para ver la gloria de Dios. Dios quiere glorificarse en cada una de nuestras vidas. Dios quiere glorificarse aún en la obra a la que Dios te ha llamado. Amén. Él quiere glorificarse, quiere mostrar sus maravillas. Aún la palabra lo dice, que estas señales seguirán a los que creen, pero muchas veces no vemos estas señales porque nosotros no nos desarrollamos, porque nosotros no permitimos que Dios use nuestras vidas. Aleluya. Y muchas veces culpamos a los líderes, a los ministros, que ya no tienen unción o que ya no están sometidos en la presencia de Dios. Pero no depende de ellos, depende de toda la congregación, Amén, depende aleluya. de cada uno de nosotros. Ese deseo, ese anhelo de servir en la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiere Dios.
hoy en este tiempo nos está llamando a servir en la obra de Dios, a seguir predicando su palabra, a proclamar que Él viene ya, Él viene por un pueblo, Él quiere salvar a todos, Él no quiere que ninguno se pierda. Ese es el mensaje que debemos proclamar, que debemos seguir predicando. Amén. Gloria a Dios. Que Él es el único que puede salvarnos. Solo su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, solo su sangre nos puede limpiar de pecado. Aleluya. No el presidente, no el ministro, no ningún don, solo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, dice la palabra. Amén. Amén. Aleluya. Así que es necesario levantarnos, pueblo de Dios. Ya no demos cabida al desánimo, ya no demos cabida a la circunstancia, al problema que pueda venir. No nos desanimemos ante todo eso, sino cojámonos de la mano de Dios y dejemos que Dios use nuestras vidas. Tú eres útil en las manos de Dios, pero muchas veces el enemigo pone esos pensamientos contrarios, que no eres útil, que eres inútil, pero eso no es verdad. Eres útil en las manos de Dios. Amén. Todos somos útiles. Dios nos ha llamado. Dios tiene un propósito contigo y con mi vida. Así que es tiempo de levantarnos. Amén. Pero aquí nos enseña una realidad. Vemos que 2 de los siervos sí multiplican lo que el Señor les dio. Pero uno de ellos tuvo temor. ¿Y qué hizo? Escondió el talento que Dios le había dado. Amén. Él lo escondió. Y no creció aquel talento, no se vio multiplicado. Ahí vemos que todos los que reciben el don de Dios están obligados a hacer algo con él, ya sea servir con ello o enterrarlo. Así que va a depender de nosotros. Dios te ha entregado el talento, Dios te ha entregado el don, pero va a depender de ti si lo multiplicas, si lo desarrollas, o va a depender de ti también si decides esconderlo, si decides detener lo que Dios quiere hacer con tu vida, si aún tienes ese temor, si aún persiste en ti la duda, si aún persiste que cuando viene una circunstancia te desanimas, te aminalas ante el enemigo y no permites que Dios haga la obra en ti, no permites que Dios vea y muestre su gloria en tu vida. Aleluya. Porque muchas veces nosotros somos la piedra para que Dios no haga sus maravillas o no haga su obra. Y eso Dios no lo quiere, amados hermanos. Él quiere que nosotros seamos un testimonio vivo, un testimonio real, que Él es vivo, que Él es poderoso, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Aleluya. Así Gloria que, a Dios. amados hermanos, es necesario meditar en esta enseñanza. El que recibió los 5 y el que recibió los 2, usaron el talento y lo multiplicaron, trabajaron en ello y se multiplicó. Amén. El que recibió 5 lo multiplicó a 5. El que recibió 2 también lo multiplicó a 2. Pero el que recibió 1 decidió enterrarlo, esconderlo por temor. O quizás, no lo dice la palabra, pero quizás este siervo al recibir 1 se sintió humillado porque vio que los otros recibieron mucho más. Y muchas veces nosotros también podemos tomar esta actitud. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, aquellos que son hijos de Dios y llegan a los caminos de Dios y tienen años congregando y ven a una vida que recién ha llegado a los pies de Cristo y ya lo ven que se está desarrollando y ya ven que aún está saliendo a participar en la congregación, y muchas veces ahí entra el celo, la envidia, porque aquel que tiene años sirviendo en la iglesia no ha decidido desarrollar el talento que Dios le ha dado, y empieza ahí el celo por aquel que sí tiene ese anhelo, por aquel que sí quiere ejercer o sí quiere desarrollarse en el Señor. Quizás este siervo que recibió un talento tuvo ese celo, esa envidia por aquellos que recibieron más y decidió esconderlo, enterrarlo. Y aún entró el orgullo en su vida. Y eso no debemos permitir que pase en nuestras vidas. Amén, hermanos. A todos Dios ha dado talentos. A todos Dios ha dado dones. Pero depende de cada uno de nosotros el desarrollar ese talento. O conformarnos tan solo a congregar años y años y ver que no pase nada. Eso no quiere Dios. Él quiere usar tu vida. Él quiere usar mi vida.
Así Gloria a que Dios. Él tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Amén. Amén. No Aleluya. seamos como este siervo que decidió enterrar el talento, que decidió enterrar lo que Dios le había entregado, lo que su Señor le había dado. No esperemos aquello porque es lamentable. Y lo vamos a ver en los versículos siguientes. Amén. Aleluya. ¿Y qué pasó? Después vemos aquí que el Señor llegó. Él se había ido a un largo viaje y había encargado sus bienes a sus siervos. Pero nuevamente el Señor, el dueño de aquellos bienes, regresa. Después de mucho tiempo, regresa. ¿Y qué dice ahí? Vino a pedir cuentas con ellos, con sus siervos. Amén. Lo dice en el versículo 18. Pero el que había recibido, no, en el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Miren, amados hermanos, después de mucho tiempo. Y esto también nos representa a que Jesucristo va a venir. Amén. Y nosotros estamos esperando su venida. Pero ¿va a venir a qué? Va a venir por un pueblo que está preparado. Y nos va a pedir cuenta de lo que Él nos ha entregado. Amén. Y si no hemos desarrollado ese talento, si no hemos desarrollado el don o en el área que Dios quería usarte aquí en esta tierra, porque lo que Dios te ha dado es para que lo usemos aquí en esta tierra y no cuando estemos allá arriba con Él. Así que es tiempo, amados hermanos, de permitir que Dios use nuestras vidas para gloria y honra de Él, no para nosotros. Amén. Aleluya. Y Él vendrá a pedir cuentas, así como este Señor vino a pedir cuentas a sus siervos, Jesucristo vendrá por su iglesia. ¿Y qué le diremos? ¿Qué excusa presentaremos delante de nuestro Dios? ¿Qué excusa le diremos? ¿Le diremos acaso no tuve tiempo? ¿Le diremos tuve miedo, tuve temor y no ejercí nada, Señor? ¿O quizás me conformé tan solo a ir a una congregación y nada más? ¿Eso le diremos a la presencia de nuestro Dios? ¿O le diremos, Señor, aquí estoy, he hecho lo que tú me has pedido, o he hecho aquello, he trabajado en esto? Y vamos a ver lo que pasa. Amén. Y llegando el que había recibido 5, dice, trajo otros 5 talentos. El que había recibido 5, le entregó otros 5 más. Amén. ¿Y qué le dijo su señor? Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Miren esa expresión, amados hermanos. Yo sé que sería un gozo tremendo para cada una de nuestras vidas. O trasladémonos aquí en esta imagen y ahí mírese usted, que le diga el Señor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínese usted ahí con el Señor. Que Dios le diga, bien, buen siervo y fiel. Qué grande sería, amén. Que Dios nos diga estas palabras. Sería de mucho gozo para nosotros. Que Dios nos diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que estamos esperando, amados hermanos. Que Dios un día venga y ya está cercano, está a las puertas. Y estemos gozándonos en su presencia. Amén. Pero debemos ejercer, debemos desarrollar lo que Él nos ha dado aquí en esta tierra. Debemos dejar usar nuestras vidas por las manos de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que quiere. No quiere que detengamos la obra que Él quiere hacer. Él quiere que seamos un testimonio vivo, que sigamos proclamando su palabra, que no nos desanimemos ante las circunstancias, porque lo dijo, que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Si hombres aquí, vemos hombres de Dios, ejemplos para nuestras vidas, ellos también eran seres humanos como nosotros, ellos también cometían errores, le fallaban a Dios, pero ellos veían la gloria de Dios, y si ellos pudieron, nosotros también podemos en estos tiempos, y cuanto más que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Lo podemos, amados hermanos.
pero muchas veces nos detiene el desánimo, muchas veces nos detiene la circunstancia que podemos ver delante nuestro, muchas veces ponemos el problema más grande que nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso y Él nos dará la victoria. Gloria a Dios. Amén. Así que es necesario desarrollar el talento que Dios nos ha dado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha dado a tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo, amado hermano? Quizás no has desarrollado, aún no sabes qué talento tienes o aún no sabes qué don tienes. Es necesario que busques de Dios porque Él quiere usarte. Amén. No sientas que eres inútil, no sientas que no tienes ningún talento, ningún don. No te dejes engañar por el enemigo, porque muchas veces ese pensamiento lo pone el enemigo. ¿Para qué? Para detenerte, para tenerte ahí desanimado. Pero Él sabe que si tú decides hoy, serás útil y serás un arma poderosa en las manos de Dios. Amén. Pero muchas veces el enemigo sabe que serás útil y muchas veces te detiene. Pero es tiempo, amados hermanos, de levantarnos. Es tiempo que dejes que Dios use tu vida. Ahí a donde vayas, ahí sigas predicando su palabra. Ahí donde vayas testifiques que Dios es vivo, que Dios es real. No necesariamente tienes que saberte esta palabra. Aún con tu testimonio, aún con un milagro que has visto en tu vida, ahí puedes ser usado por Dios. Amén. Dios puede glorificarse de diferentes maneras y Él puede usarte de diferentes maneras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vemos aquí entonces al otro siervo. También le dice al que recibió 2 talentos, también le dice, he ganado otros 2 talentos. Y también le vuelve a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquellos siervos que habían decidido desarrollar el talento y que lo habían multiplicado, Dios los recompensa. Amén. Amén. Dios le dice, bien, buen siervo y fiel. Pero aquel que recibió un talento y tuvo temor y no desarrolló su talento, ¿qué le dice? Vamos a ver ahí en el versículo 25, dice ahí. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Miren lo que le dice, amados hermanos. Santo. Siervo malo y negligente. Amén. Siervo malo y negligente. Yo les hago esta pregunta. ¿Les gustaría que Dios les diga siervo malo y negligente? Yo creo que no. Amén. Yo creo que a nadie les gustaría que su Señor, su Padre, les diga estas palabras tan duras, quizás. Pero es necesario, amados hermanos, amigos, meditar en esta palabra. Porque Dios a cada uno nos ha dado talentos. A cada uno Dios ha llamado y tiene un propósito. Amén. Y es necesario desarrollarlo. No tener temor. Y no permitir que lo que ya hemos recibido por parte de Dios sea ahí nada más, nos conformemos, sino que desarrollemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para que Dios nos diga, bien, buen siervo y fiel, y no nos diga lo contrario, siervo malo y negligente. Y esto también me hace recordar a la parábola de las 10 vírgenes. Había unas 5 prudentes y otras 5 insensatas. Amén. Y lo podemos comparar a este siervo que no hizo nada por su talento a las 5 vírgenes insensatas, porque ellas no fueron negligentes, ellas no tuvieron cuidado de tener el aceite provisional para que esa lámpara no se apagara. Y cuando ellos decidieron fue demasiado tarde, porque ya el novio había venido. Y las que estaban preparadas, las prudentes, se fueron con el novio. Pero aquellas que fueron y decidieron a última hora, no pudieron alcanzar al novio. Así también este siervo que decidió esconder su talento, quizás decidió o se confió que no vendría el Señor por más tiempo, pero vino. No se esperaba quizás
que regresara nuevamente aquel Señor. Y muchas veces nosotros también, amados hermanos, escuchamos, oímos, aún tenemos esta promesa que Jesucristo viene por su pueblo, pero muchas veces pensamos que está lejos y nos conformamos. Aún muchas veces decidimos ya no seguir en esta carrera y decidimos darle la espalda a Dios porque tenemos por tardanza su venida. Pero la palabra de Dios lo dice, amados hermanos, que debemos estar preparados en todo tiempo porque Cristo está a la puerta, Cristo viene ya y debemos prepararnos, debemos dejar que nuestras vidas sean usadas en las manos de Dios. Amén. Eso es lo que quiere nuestro Padre, que seamos como las vírgenes prudentes y no como las insensatas, no como este siervo que decidió esconder su talento. Aleluya, gloria a Dios. Sino que decidamos hoy dejarnos usar por las manos de nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Y hoy que se va a aperturar ya el congregar, pues ahí empecemos a trabajar, amados hermanos. Hay bastante trabajo, hay almas que necesitan esta palabra. ¿Y a quién usará? El pastor no se abastece tan solo. Necesitamos el apoyo de todos. Amén. Toda la congregación debe participar, toda la congregación debe trabajar en la obra de Dios, porque todos somos llamados a trabajar en la obra de Dios. Todos somos útiles, todos somos un cuerpo en las manos de Cristo. Amén. Aleluya. Así que necesitamos reflexionar, amados hermanos. ¿Quieres que un día tu padre te diga siervo malo y negligente? O que diga aquellas palabras tan grandes y maravillosas: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que estás haciendo, amado hermano? Reflexionemos cada uno de nosotros. Dios nos ha dado talentos, dones diferentes, pero todos somos útiles en las manos de Dios. Así que debemos desarrollar lo que Dios nos ha dado. No escondamos, no tengamos temor. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida. Amén. Hay mucha necesidad. Vidas que están hambrientas y sedientas por conocer esta palabra. Vidas que quieren ver la gloria de Dios. Y Dios lo quiere mostrar porque Él es fiel a su palabra. Amén. Él cumple sus promesas y Él lo hará otra vez. Él no ha cambiado. Amén. Él es fiel y lo será siempre. Él nunca nos fallará. Él siempre estará con cada uno de sus hijos y cumplirá su propósito en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Si aún tú sigues clamando por tus familiares, ahí Dios quiere usar tu vida. Deja que Dios use tu vida. Amén, aleluya. Es necesario, amados hermanos, reflexionar en esta palabra. Amén. Aleluya, te adoramos. Cuando Cristo venga nuevamente a esta tierra, Él pedirá cuenta por lo que hicimos aquí. Es necesario, pues, reflexionar. Es necesario, amados hermanos, respondernos estas interrogantes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con los talentos o dones que se nos ha entregado? ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que estás haciendo, amado hermano? Quizás has descuidado el talento, el don que Dios te ha dado. Pero es tiempo nuevamente de correr a los pies de Cristo. Él quiere usar tu vida. Ríndete a los pies de Cristo. Él quiere usarte. Amén. Amén. ¿Actuamos como los siervos que duplican sus talentos? ¿O actuamos como el siervo, aquel que decidió esconder su talento? ¿Con cuál de los siervos te identificas tú? ¿Con aquellos que deciden desarrollar su talento y recibir esas palabras tan maravillosas de su Señor? ¿O con aquel siervo que muchas veces por el temor, la duda, aún el celo, se deja aún menguar y no deja crecer el talento que Dios le ha dado? ¿Con cuál te identificas en esta noche? Reflexionemos. Amén. Reflexiona ahí en tu corazón. Aleluya. Medita en esta palabra. Seamos como aquellas vírgenes, como aquellos siervos que decidieron desarrollar su talento.
Eso es lo que quiere Dios. Aquellos valientes, dice la palabra, que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y debemos tomar esa valentía, amados hermanos, ser valientes, porque aún seguimos en esta carrera. Y dependerá de cada uno de nosotros entrar en el gozo de nuestro Padre, del esfuerzo, de la diligencia que le pongamos en servir en la obra de Dios. Amén. Debemos ser mujeres y hombres esforzados en la obra de Dios, porque Dios quiere usar a cada uno de sus hijos. Amén. Aleluya. Meditemos en esta palabra, amados hermanos, porque aún dice ahí en los últimos versículos: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque aquel que tiene le será dado y tendrá más, y aquel que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, que dice ahí la palabra, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el llorar y el crujir de dientes. No esperemos, amados hermanos, estar en este tiempo donde es el llorar y el crujir de dientes, donde ahí ya no habrá más retorno, ya no podremos retroceder a buscar nuevamente la presencia de Dios. Hoy que tenemos tiempo, hoy que Dios nos ha dado la oportunidad, hoy que Dios nos ha dado vida, debemos aprovecharla. Amén. Debemos dejar que Dios use nuestras vidas conforme Él quiere. Amén. Que seamos siervos diligentes, siervos que en lo que Dios nos ha dado lo pongamos a desarrollar, lo pongamos por obra. Amén. Meditemos ahí cada uno en sus corazones, iglesia, pueblo de Dios. Hay almas que necesitan de Dios. ¿Y quién irá? ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? Medita en esta palabra. Gracias, Señor Jesús, en esta noche te damos, Padre, porque eres bueno y eres maravilloso, Señor. Te pedimos que seas tú obrando, Padre, que seas tú ministrando en esta noche, mi Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por hacernos recordar, Padre, que somos útiles en tus manos, que tú tienes un llamado con cada uno de tus hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a esforzarnos cada día, mi Dios. Ayúdanos, Padre, para descubrir el talento o el don que nos has dado, para trabajar en tu obra, Padre, para hacer un testimonio real que tú vives, que eres poderoso. Ayuda a tu pueblo, Padre, ayuda a tus hijos, a los diferentes hermanos en Cristo que han sido comprados con tu sangre preciosa, Padre. Yo te pido, oh Dios, que ahí seas tú ministrando, que ahí seas tú obrando, Padre, porque tú quieres hacer grandes cosas aún en estos tiempos. Quieres mostrar tu gloria, Padre, pero va a depender de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre. Aún, oh Dios, a poner en obra, a desarrollar lo que tú nos has dado, a no tener temor, Señor, a ser hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres esforzadas, Padre, para trabajar en tu obra, mi Dios. Ayúdanos, Padre, así como también nos esforzamos en el trabajo secular, así también nos esforcemos por trabajar en tu obra, Padre. Ayúdanos, mi Dios, ministra cada vida que hoy ha estado atenta a tu palabra, ahí en sus hogares, ministralos, mi Dios, que aún, Padre, si nos das la oportunidad de volver a reunirnos, ahí, oh Padre Santo, tú nos levantes, seamos todos útiles en tus manos, trabajando unidos para tu obra, como mismo cuerpo, como mismo propósito, Señor. Ayúdanos, Padre. Y cada vida que tiene necesidad, cada familia, cada hogar, cada matrimonio, Padre, yo te pido que los ayudes. Ministralos donde se encuentren en esta hora. Visítalos, Espíritu Santo. Dale la fortaleza que necesita. Y ahí renueva su fuerza. Renueva las fuerzas de aquel que no tiene ni una. Así
Así lo dice tu palabra, Padre, que acudimos a ti, a la fuente de vida. Oh Dios eterno, te doy gracias, porque esta palabra es tuya, no la mía, Señor. Sigue haciendo la obra, haz conforme tú quieras, Padre. Porque tú con cada uno tienes un propósito diferente, pero todos somos útiles en tus manos, mi Dios. Ayuda a tu pueblo, ayuda a cada uno de tus hijos, ayuda a los siervos, Padre, aquellos que tú has llamado, oh Dios. Ayúdalos. Sigue levantando sus vidas, sigue fortaleciendo, Padre, a tu iglesia, a tu pueblo. Que aún nuestra mirada no se aparte de ti. Sigamos firmes en esta carrera. Sigamos, oh Padre, a la meta, mi Dios. Ayúdanos a esforzarnos. Ayúdanos, Padre, a no retroceder ante la circunstancia que pueda venir a nuestra vida. Ayúdanos a mirarte a ti en todo momento, porque sé que harás la obra otra vez, porque no has cambiado, Padre. Mueves montañas, eres el Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Aún las vidas que tienen necesidad, aún aquellos que están esperando milagros, Señor, de sanidad, yo te pido que hagas la obra, que ahí seas tú mostrando tu gloria y tu poder, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios, porque aún toda enfermedad tú te la llevaste en la cruz del Calvario y por tus llagas hemos sido sanados, Padre. Lo creemos, mi Dios, que en esta hora también harás la obra en aquella pequeña, Señor. Tú harás la obra en la familia de nuestra hermana, en la familia Barrón, oh Padre. Tú harás la obra, Señor. Harás ese milagro que necesita esta pequeña, Padre. Tú harás la obra, mi Dios, porque para ti no hay nada imposible, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a seguir clamando, aún en los hogares, Padre, ministralo. Ahí tu palabra siga hablando a tu pueblo, tu palabra siga fundamentando a cada vida, Señor, a que no se aleje de ti, a que sigan creyendo y perseverando en ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios eterno. Y te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Padre. Porque son nuevas cada mañana, mi Dios. Cada día vemos tu fidelidad. Cada día vemos tu misericordia. Y nuestra confianza seguirá puesta en ti. Porque tus promesas son sí, son amén. Tú eres fiel, Padre. Gracias te damos en esta hora. Y aún sigue tú ministrando cada vida, Padre. Todos aquellos que han estado atentos a tu palabra, ministralos, fortalécelos, Padre. Aún la familia, Padre, de mi hermano Santiago Santiesteban, ahí ministralos, a la hermana Elisa Natividad, Padre. Aún nuestra hermana Fanny, Señor. Ella ya salió del hospital, pero ahí sigue haciendo la obra. Ahí donde se encuentra en su hogar, oh Padre, sigue haciendo la obra. Sigue mostrándote a su vida, a su familia, Padre. Que sea un milagro vivo, un testimonio real de tu grandeza, de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias le damos en esta hora a nuestro Padre. Amén. Él es grande, Él es maravilloso. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y seguirá hablando a su pueblo, a sus hijos. Y yo sé que esta palabra también habló a cada una de sus vidas. Amén. Los invitamos a seguir conectados en las transmisiones los días sábados. El hermano Paul Cotrina estará transmitiendo. El pastor Arnaldo también el día domingo por la tarde también seguirá transmitiendo y predicando la palabra de Dios. Amén. Y aún no se olviden de suscribirse al canal de YouTube Iglesia Ebenezer Perú Oficial. También compartan, ya se están colgando los videos. Ahí pueden también compartir la palabra de Dios y sigan compartiendo también las transmisiones para que muchas vidas, hogares, llegue la palabra de Dios. Amén. Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo fraterno aquí a la distancia a todos mis hermanos, a mis familiares, amigos y las vidas que nos ven después de terminada la transmisión. Dios las bendiga grandemente
y será hasta la próxima semana si Dios así lo permite. Amén. Amén. Gloria a Dios.